Aquí viene la gran pregunta y podemos en nuestras casas, en nuestros contextos, trabajos, lugares, relaciones, podemos evitar tecnoadicción. Esta es como la gran pregunta que quiero invitarlos el día de hoy, ahí donde estás en estos momentos, si eres tecnoadicto o no eres tecnoadicto. Algunos profes y colegas me dicen, uy, pero es que usted es tecnofóbico. No, hay que usar tecnología con propósito. La tecnología es maravillosa, es increíble y gracias a la tecnología estamos conectados. Se han conectado al webinar, van a participar en el diplomado porque es 100% virtual, pero es importante alfabetizarnos, porque a veces algunas personas se molestan porque hablamos de alfabetización, pero necesitamos alfabetizarnos digitalmente para que conectemos. ¿Cómo evitar tecnoadicción? Hay que identificar qué es lo que estimula constantemente en nuestros dispositivos, tabletas, computadoras, pantallas, nos están estimulando a consumir. Parecemos zombies ahí frente a la pantalla, tragando, consumiendo, pero hay que mirar si lo estamos consumiendo con propósito. Si lo que consumes digitalmente fuera alimento, ¿te nutriría o te envenenaría? Esa es una interesante pregunta para que conectemos en sus hogares cómo lo estamos manejando, cómo la estamos sincronizando. Debemos conocer y analizar los riesgos que tenemos en el ámbito digital. Hay riesgos como en todo lado, pero en lo digital hay mucho más. Hay que hilar fino en esta parte. Niños, adolescentes, los infantes que empiezan a vivir, regalamos tecnología y a veces no sabemos por qué. Porque se divierte el videojuego. Le regalamos el video de el videojuego de San Andreas para que vaya al cuarto a ver pornografía en caricatura. ¿Será esto bueno? Bueno, aquí vamos a hablar de los valores también en el diplomado. Será una bonita oportunidad para que pensemos, reflexionemos y miremos al respecto. La tecnología despierta encanto, gusto, pero esta es una de las vías de escape para que vayamos a la tecnoadicción. Esa dependencia de la tecnología, estar dependiendo de todo el tiempo, estar conectados, y cuando nos desconectamos nos parece el mundo social, la familia, papá, mamá, no nos interesa, lo tiramos por la ventana. Incluso hay niños, casos en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Canadá, donde por quitarle la abuelita o el niño el dispositivo, coge un cuchillo y apuñala a la abuelita o apuñala al papá en ese contexto. Entonces, es muy importante revisar cómo estamos utilizando tecnología en estos contextos. La tecnología, más que el juego, libera más dopamina. ¿Qué es la dopamina? Ese éxtasis, ese placer por estar conectado, por disfrutar, por estar todo el tiempo dependiendo de la pantalla. Y no queremos decir con esto que no se trabaje, que no se estudie, pero sí evitar ciertos riesgos que nos podemos entretener y muchas veces lo podemos encontrar en la tecnología. Quiero que identifiquen si sus hijos o si ustedes mismos sienten que tienen el control de la tecnología cuando están conectados. Y quienes, los científicos, neurocientíficos, han aportado a esto que cuando hay tecnoadicción, difícilmente nos podemos desconectar. Y esta parte aquí hay que diferenciar de tecnofobia a tecnoadicción. Son dos cosas totalmente diferentes porque, como les decía, es una herramienta maravillosa para que miremos cómo la utilizamos. Cuando se desconectan del mundo físico, por estar en una pantalla decimos estamos conectados, realmente lo estamos. Hoy en día las relaciones, la pandemia nos llevó a estar conectados más que antes, 150, 500%. Pero eso también nos lanza el reto a educarnos, no a informarnos. Creo que uno de los grandes retos es cambiar información por educación y no porque la información sea mala, sino porque si no se sabe administrar nos puede llevar al riesgo de convertirla en desinformación. Circula mucha información por los canales, creo que en nuestros dispositivos, correos, muchas veces se llenan de basura. 75-80% de lo que circula en Internet, ya catalogado científicamente, es basura, no sirve. El 20% que es mina de oro, cómo lo estamos administrando y cómo lo estamos generando en ese contexto. Los invito a comprender y conocer perfiles. ¿Qué perfiles circulan en Internet cuando manejamos una herramienta? El niño que está empezando a explorar
que está empezando a relacionar, a asociar, a identificar, a relacionarse. Cuando ve el dispositivo tecnológico es increíble, pero hay que dosificarlo. Para los niños, el tiempo en pantallas, el estándar internacional de pediatría y de optometría nos dice que debe ser menores de 7 años, 1 hora de pantalla al día y no de manera continua. Eso es muy importante, no lo dice el profesor William, lo dicen expertos en la materia a nivel de salud, a nivel de bienestar digital, a nivel de cómo están esas relaciones dentro de la familia. Cuando un niño está directamente conectado mucho tiempo, cuando se desconecta, al estar mucho tiempo hiperestimulado el mundo físico, ¿le parece esto? Lo dice mucho el doctor Armando, le parece aburridísimo esta estrategia. Estar en casa le parece aburrido, estar en el colegio le parece aburrido, estudiar le parece aburrido. ¿Por qué? Porque quiere estar todo el tiempo conectado, jugando. Ahí es donde voy a hablar más adelante de los serious games, porque es una estrategia increíble, una estrategia maravillosa, pero hay que saberla manejar en estos contextos, en cómo estamos aportando a esta realidad. Aquí quiero empezar como a brindarles algunas rutas y algunas pautas para que ustedes empiecen a aplicarlas en casa para evitar tecnoadicción, pero también para aprovechar la tecnología. Quiero que apliquen el principio menos es más. Y aquí cuando hablamos de educación en casa, relacionamos y decimos llevar la escuela a casa. Esto lo catalogamos casi como un crimen, un delito, porque estamos llevando la escuela a casa. El tema es que nos casamos con la escuela moderna, la escuela donde hay currículos, donde hay contenidos obsoletos, donde muchas veces llenamos de información el coco, el cerebro, como lo decía Carlos, yo le digo muchas veces a los estudiantes, el coco lo llenamos de información, pero realmente no sabemos qué hacer con esa información. Pero sería muy interesante rescatar esa escuela que trabajaron los hebreos, que trabajaron los griegos. La escuela es sinónimo de contemplación, de virtud, y es la oportunidad de rescatar cosas en familia, la primera experiencia para recuperar eso que quizá hemos perdido como seres humanos. Nos quedamos con la noción de escuela moderna, el tema de las aulas de clase, el currículo, esto es chévere, pero en casa se aplica de manera diferente. Educar en casa lleva otra dimensión, lleva otra dinámica y debemos rediseñar muchas estrategias. Quiero que los invito a regular el tiempo en pantallas. Esta parte es importante. Usen tecnología, sin duda, úsenla, pero regulen el tiempo en pantalla con los chiquis. Estamos hablando de un tema de salud, de un tema digital. Para muchos científicos, para algunos expertos, la tecnología ayuda a la creatividad. No estoy diciendo que no. Pero hay que controlar ese tema, porque el tema de estar mucho tiempo en pantalla no quiere decir que su hijo sea más creativo. Quizás se vuelve más zombie al contexto de las pantallas. Y por primera vez en diciembre sacaron un estudio por la Universidad de Texas, por primera vez en la historia, la generación infante y adolescente de hoy tiene un coeficiente intelectual 3 veces menor que los papás. ¿Y por qué sucede esto? Porque quizá estamos mucho tiempo en pantalla sin propósito. Ahí es donde viene el reto de cómo vamos a evitar esta parte. Quiero invitarlos para que orienten a administrar actividades en casa. Más actividades en casa y educar en casa no quiere decir todo el tiempo conectados a una computadora. No, es que mi hijo tiene habilidades para pintar, para hacer un tipo de arte, para hacer chévere, pero también haga otro tipo de actividades porque perdemos la relación. Ya estamos en el contacto más ser humano-máquina que ser humano con ser humano. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Quiero invitar a adaptar las redes sociales al escenario educativo y de aprendizaje. Lamentablemente hoy las redes, ¿en dónde están? En el entretenimiento y en el consumo y en pasar mucho tiempo conectados. Para los grandes productores de tecnología, entre más tiempo pases conectado, va a ser mucho mejor para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, para que sincronicemos esa estrategia en cómo estamos usando estos canales. Son redes, pero hay que recuperar la esencia. Recuperar por allá en el 2004, cuando surgieron, pues era un tema bonito de comunicación, pero se fueron
poco a poco rediseñando y mirando el norte desde otro punto de vista. Utilizar videojuegos en casa. Utilicen videojuegos, sin duda es una estrategia increíble, pero invito a que sean videojuegos educativos o los llamados serious games. Videojuegos educativos, 15 minutos, 10 minutos, no tienen que pasar horas. Hoy si le preguntas a un niño que está relacionado con la tendencia, dice que quiere ser en el futuro, yo quiero ser gamer o yo quiero ser youtuber. No estoy en contra de ello, pero hay que mirar, hay que hilar fino realmente si le estamos aportando al bienestar, felicidad de lo que quiere ser su hijo en un futuro en este contexto. Entonces es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Los invito a hacer pausas activas cuando estén frente a un celular, frente a una pantalla. Apliquen la dinámica 20-20. Cada 20 minutos pausa activa. Hacemos pausa de 20 segundos, miramos al horizonte, al menos 10 metros de distancia mínimo, descansamos los ojos, estiramos el cuerpo y regresamos a pantallas. Lo hacen, ¿qué hacen las pantallas? Que no parpadeemos. Ahí es donde viene el riesgo a nivel de bienestar digital para que lo tengamos en cuenta en este contexto. Quiero invitar a que acompañen a sus hijos a cacharrear. Este es uno de los principios cuando doy cursos con docentes, con papás, con familias. Los invito a cacharrear. La tecnología no duerme, pero si no sabemos cómo se configura el WhatsApp, ¿quién sabe manejar todas las funcionalidades de WhatsApp, de Instagram? ¿Sabe configurar su dispositivo con todas las funcionalidades para que no le activen la ubicación de forma remota, dónde se guarda la información, cómo se configura, cómo se cambia el lugar, cómo se le activa la ubicación? Esta parte hay que cacharrear. No podemos quedarnos en utilizo el celular para enviar mensajes y ya, lo demás no me interesa porque es de ingeniería. Y ahí estamos cometiendo un gran error al momento de usar tecnología. No la estamos usando con propósito en este contexto. Quiero invitar a que nos alfabeticemos y alfabeticemos a los hijos, a los chiquis, en la competencia tecnológica. ¿Qué es tener competencia tecnológica? Es un conjunto de habilidades, como lo mostré en una de las primeras láminas. Un conjunto de habilidades que debemos tener en este contexto para que sea mucho más creativa la estrategia, para que lo podamos sincronizar. Quiero invitarlos a que tengan en cuenta lo siguiente: la tecnología es una increíble herramienta, pero debemos aprender a usarla. Lamentablemente les debo decir que somos analfabetas digitales. Nadie es un experto digital. La tecnología nos invita a actualizarnos todos los días. En el celular en estos momentos creo que ya hay actualizaciones de aplicaciones, de herramientas, de navegación, de ustedes cómo están controlando los datos en estos contextos. Es la oportunidad para mirar pues cómo estamos trabajando. También importante reconocer, la tecnología corta distancias, más no a cercanía. Es falso que no, en esta pandemia la tecnología nos ha dado cercanía, no, ha permitido romper las barreras sociales, hacer un acercamiento interesante desde la interacción digital, pero la cercanía la hacemos en casa, con la familia, con un abrazo. Por allá en el diplomado se va a generar la estrategia del ABC. Ahí les dejo la estrategia de los abrazos, besos, caricias. Pero todo este contexto nos debe llevar a cómo estamos utilizando esta herramienta en la realidad actual. No omitir diferentes estados de ánimo emocionales. Carlos y Jennifer hablaban un poco de las emociones, de cómo conectamos con los dos hemisferios del cerebro para generar esas emociones. La tecnología libera dopamina, pero también los invito a identificar estas emociones que están en casa. Esto está en casa constantemente y no podemos omitirla ni pasar por alto esto que podemos encontrar en casa, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a esto con la pandemia, así que más, si estamos en casa hay que rediseñar muchas estrategias. Y posiblemente los chiquis se enfrentan a esto. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos controlando? Muchos papás, docentes, facilitadores preocupados porque el chico está distraído. Quizá hay que rediseñar y cambiar el método. La forma en que veníamos educando quizá está obsoleta. Hay que generar otras estrategias para que sea más creativo. Invito a, este es un principio de Jennifer que lo irá a compartir más adelante, pero esto tiene que ver con tecnología.
menos pantallas, más actividades en casa, porque la casa es un taller. Y eso Jennifer lo irá a desarrollar más adelante para que conectemos con ello. Invito a aprender a combinar espacios, a aplicar las 5C. Esta es una estrategia que se insiste mucho en psicología y ciencias humanas, pero que ha sido transversal en esta pandemia. Tener en cuenta el contexto donde están sus hijos, fomentar la creatividad, trabajar la curiosidad, fortalecer el control y hacer estrategias desde la colaboración. No dejar a los chiquis solos. Hay que trabajar colaborativamente, incluso entre familias, porque este es un tema para que nos apoyemos. Roles compartidos en casa. Por favor, piensen en objetivos alcanzables. No le den videojuegos al niño y después el niño sale y se tira por la ventana porque vio eso en el videojuego. Acompañarlo. No den tecnología para que el niño deje de llorar. Den tecnología para que desarrolle una habilidad, pero donde papá y mamá, facilitador, docente, esté acompañando la estrategia. Si no, pues lo que hacemos con las manos lo borramos con los pies en este contexto. Los invito a adaptarse a los tiempos y ritmos de sus hijos. Tu hijo tiene un ritmo diferente, ya lo decía Carlos, que nuestro cerebro, ya lo decía Jennifer. No podemos pretender que repita las mismas acciones de cómo mi coco está pensando. No, es otro asunto totalmente diferente para que lo trabajemos en casa. Y 5 tips para cerrar. Aquí quería ser concreto. Primero, invito a cada uno a que nos protejamos, a que nos cuidemos como seres humanos. La tecnología es una herramienta increíble, pero también es de cuidado, y ahora con el tema de los datos es un tema de mayor cuidado. Debemos educarnos en ese contexto y estaré pues compartiendo dinámicas, estrategias por allá en el diplomado en algunas sesiones. 2, hemos invertido mucho tiempo en enfermarnos. Creo que consultas para los ojos, los dedos, ya el tema de los tendones, muchas consultas porque hemos hablado con doctores y han generado esta estrategia de muchas consultas porque los dedos están adormeciéndose, la parte lumbar está demacrada, entonces ahora invirtamos en sanarnos. Invito a aprender a usar tecnología con propósito, fortaleciéndola como una habilidad y una competencia. Es una habilidad para desarrollar hoy en día. Reconocer que el principal enemigo hoy en día es la ignorancia que tenemos frente a la tecnología. Todo el mundo ignora, cualquier persona ignora algo, pero en este campo de tecnología invito a capacitarse, a formarse, a educarse, a estar actualizados constantemente. Y una última, cuidemos nuestra vida y cuidémonos a nosotros mismos. Cuiden la vida de los chiquis, de tu hijo. Es muy importante que cuides la vida de tu hijo y a partir de ahí, pues fomentemos un bienestar digital. Termino con esta imagen. En estos momentos, a nivel tecnológico, ¿qué eres? ¿Espectador consumidor o eres diseñador, fomentas innovación, promueves el cambio, lo que haces impactas? ¿En qué escenario te encuentras en estos momentos, ahí donde estás? Como mamá, como abuela, como papá, como hijo, como facilitador, como profesional, ¿qué eres? ¿Espectador frente a una pantalla? ¿Consume información o te has atrevido a crear algunas estrategias? Aquí termino mi intervención, agradecerles